la información que ha habido en estos meses sobre el COVID, información médica seria me refiero, es una cosa que no creo que haya parangón en la historia de la medicina. Bueno, continuamos aquí en Radio Fuego 106.5, lo prometido es deuda. El doctor Oscar del Bruto está aquí con nosotros, doctor. Siempre un gusto tenerlo. Lo veo en su casa aún, cuidándose muchísimo desde el principio de la pandemia. Cuénteme cómo ve usted la situación actual, porque dentro, digamos, de su cuarto de guerra, que es su casa, obviamente, pues está en contacto con el mundo y con todo lo que está pasando fuera. Sí. Yo creo que hay varios escenarios que deberíamos analizar. Y creo que ahorita uno de los escenarios importantes es lo que está pasando en Europa. Europa, mira, para comenzar, si la pregunta es si hay un rebrote, a priori yo te diría que sí. Pero usar la palabra rebrote eventualmente puede ser un poco subjetivo, porque habría que ver, si me oye bien. Perfecto, perfecto, sí. Habría que ver qué significa rebrote. Entonces, tú, por ejemplo, lo ves aquí en las autoridades de Guayaquil. Hay gente que habla que sí hay un rebrote y luego en la misma noticia te dicen que hay un aumento ligero de casos. Entonces, para evitar esos problemas, en la Comunidad Europea han puesto un número que permita decir si las autoridades deben alertarse sobre el aumento de casos de virus. Y ese número se llama umbral de alarma, es decir, el número de casos al día que debe hacer preocupar a determinada comunidad. Y ese umbral de alarma es 20 casos por 100.000 habitantes. ¿Ya? Mantenido. Entonces, considerando que el virus se transmite de exponencial, al llegar al nivel de 20 casos por 100.000 habitantes, ya deben tomarse medidas preventivas para evitar que esto prolifere. Pero yo ahí tengo una acotación, doctor. Realmente en Europa se puede llegar a ese umbral porque las pruebas de hisopado están a la orden del día y son gratis. Mi hija acaba de pasar un COVID en París y me dijo que había hecho fila en una carpita y que le habían hecho una prueba de PCR que aquí cuesta más de $100 gratis y se la hacían a todo el mundo. Entonces aquí estamos tanteando, como decimos en Maraví, los casos de COVID, porque no sabemos. Ese umbral es fácil de llegar en Europa cuando hay suficiente testeo, pero no es fácil llegar en países donde no hay suficiente testeo. No, y peor eso, no solo es que no hay suficiente testeo, aparte te ocultan la información. Pero eso sería secundario al tema de que en verdad en la práctica no hay testeo. Sí. Porque son costosos. Sí, eso es verdad. Pero terminemos de hablar de Europa un poquito, porque en realidad lo que está pasando ahí es grave. Te decía que este nivel de alarma o umbral de alarma es de 20 casos. Solamente existen 4 países actualmente en la Comunidad Europea que no han llegado a ese nivel de alarma. Y con excepción de Alemania, que es uno de ellos, todos los demás tienen un nivel muy por encima de ese nivel de alarma. Por decir algo, Francia, que está sufriendo ahorita una consecuencia grave, anda por 170 casos por 100.000 habitantes por semana. Entonces, eso es realmente preocupante, considerando un país de más de 10 o 15 millones de personas. Perdón, doctor, estos 20 casos diarios. Por semana, por 100.000 habitantes. Por semana, por 100.000 habitantes, ok. Claro, o sea, sumamos una población de 1 millón de habitantes, debe haber 200 casos, ¿no? Okay. Entonces, en todo caso, en la gran mayoría de los países de Europa, este umbral de alarma se ha sobrepasado. Sí. Hay 2 razones claves que explican eso. Primero, que pasó el verano y los europeos se relajaron mucho. Uno podía ver las imágenes de gente tomando café,
muy cerquita el uno del otro, muy pocos usando mascarilla. Pero también otra cosa a considerar es que el virus mutó. Hay una mutación nueva en Europa que probablemente se originó en España, de una cepa mucho más contagiosa. Ojo, digo contagiosa, no digo grave. Okay. No es que esta nueva cepa sea más grave que la letal. anterior, Okay. más letal, perdón, pero es mucho más contagiosa. Por lo tanto, la velocidad de contagio y la exponenciabilidad del mismo aumentan de manera significativa. No sabemos todavía si va a haber nuevas mutaciones. No hay nada que diga que no. Y aparentemente esta nueva cepa no está dentro de las cubiertas por las vacunas que se están haciendo. Claro. Lo cual suena preocupante. Pero es como se comporta la influenza, pues, doctor. Porque las cepas de la influenza cambian cada año. Exactamente. Por eso es que una vacuna para la influenza tiene que ser o repetida anualmente o simplemente no tiene eficacia. No tiene eficacia. Entonces, por otra parte, lo que yo no entiendo, sinceramente, es la reacción de la población. ¿Ya? Hemos visto, porque de verdad que no entiendo. O sea, decía Einstein que lo único más infinito que el universo es la estupidez humana. Exactamente, y eso es verdad. O sea, sonaría como que los policías europeos desgraciados quieren encerrar a la gente y que las autoridades, solo por molestar, prohíben que la gente salga a la calle. Entonces, los italianos, por ejemplo, que al principio entendieron la situación, la toleraron, se encerraron. Incluso había videos muy bonitos de gente en sus balcones cantando canciones típicas italianas en los pequeños pueblos, en Lombardía, en todos los pueblos del norte. Ahora están quemando ciudades. Entonces tú ves manifestaciones en Milán, manifestaciones en otras ciudades, en ciudades españolas de la Costa Brava, en París, donde la gente reacciona de una manera muy agresiva contra la policía. Y, ¿qué te puedo decir? Eso no está bien. Lo que pasa es que se está haciendo, digamos que una mezcla entre la parte económica y la salud sanitaria, ¿no? Porque definitivamente ellos dicen, bueno, si yo sigo aquí encerrado voy a morir de hambre. Entonces, va a quebrar mi negocio, va a ser complicado. Entonces, prefiero salir y jugármela y cuidarme yo. Y tener yo, digamos que, derecho sobre lo que yo hago. Pero es un tema de libertad también. Es una forma de ver la situación. Ahora, yo a esto sí quisiera decir que la gente confunde un poquito la actividad productiva con la actividad de acuerdo social. De diversión. Entonces, una cosa es... De acuerdo. Una cosa es que yo me levante en la mañana, me cubra con una mascarilla, con un visor facial, me suba en mi carro o en transporte público, por último, vaya a mi oficina, me quede en la oficina a distancia. Usualmente en las oficinas y en todos esos sitios sí se siguen normas. Sí, total. Y de ahí regrese a mi casa y me quede encerrado en la casa hasta el día siguiente. Otra cosa es que con el pretexto de que no se puede cerrar la productividad, yo haga reuniones familiares o haga fiestas o simplemente me junte con la gente o salga a farrear. Entonces, no hay que confundir una cosa con otra. Una cosa es reactivar la maquinaria productiva, que puede hacerse en la mayoría de los casos con un riesgo moderado o aceptable. Y la otra es la vida social, que es lo que preocupa y lo que en realidad motiva los contagios. Doctor Del Bruto, ¿qué le parece las medidas del COE cantonal? Perfectas. Las que ha tomado la alcaldesa el día de ayer. Perfectas.
perfectas. Yo creo que no pudieron ser... Específicas, ¿no? Yo creo que... Precisas. Allí. La alcaldesa conoce muy bien la idiosincrasia del guayaquileño. Yo creo que Ahí. no pudo ser mejor, porque Sí. fíjate el feriado de octubre, cómo produjo un repunte en el número de casos. Sí. Y a eso te digo a eso me refiero cuando te digo que aquí la información se oculta un poco. O sea, en la misma noticia o en el mismo noticiero, por un lado te dicen que están ocupadas el 95% de las camas de terapia intensiva, lo cual es cierto. Y por otro lado te dicen que hay un leve aumento. Entonces, defíneme qué significa leve aumento, ¿no? Claro, así es. Entonces, yo creo que el COE cantonal tiene muy buenos médicos dentro de esa Su mesa técnica, claro. Así es. Tiene muy buenos médicos, epidemiólogos, infectólogos, que están preveniendo que para Navidad y Año Nuevo la cuestión se desborde. Se podría desbordar, claro. Es que si no se toman medidas se va a desbordar. Ya. Se va a desbordar. ¿Ya? Claro que Entonces, sí. eso es lo que están tratando de hacer en Europa. O sea, en Europa siempre están un poquito más adelantados que acá. O sea, la primera ola, por decirlo así, vino primero en Europa y luego en Ecuador. Y en Latinoamérica, y ahora nosotros estamos viendo en televisión lo que nos va a pasar, pero a pesar de eso la gente sigue sin hacer caso. O sea, con decir no, me voy a reunir con mis amigos en una reunión cortita de 20 personas, no pasa nada. Ahí es donde se infecta la gente. Claro, así es. Doctor, yo creo que la gente está muy confiada en la inmunidad de rebaño, ¿sabe? Acá en Guayaquil. Creo que la gente piensa, no, pues aquí ya son el 70% ya se infectó, no pasa nada, el virus no está tan, digamos, tan volátil, el virus no está tan en el ambiente. ¿Hay esa teoría? Sí, a ver, yo creo que ya conversamos de esto alguna vez. Inmunidad de rebaño no se ha demostrado todavía para este virus. Pero tampoco no. No, tampoco se lo ha negado. No se lo ha negado. Sí. No se lo ha negado. Pero vuelvo a ponerte el ejemplo de lo que yo sí puedo decir con conocimiento de causa, que es el pueblo donde yo trabajo. En ese pueblo llegamos a un nivel de 52% de infección. Y sinceramente yo estaba, dentro de todo lo malo, estaba contento, porque pensé que ya con eso iba a bajar la infección. Como de hecho, durante un tiempo estuvo controlada. Ya no se moría gente, ya no tenía que ingresar gente al hospital, hasta que fue un político, pre-campaña, a regalar fundas de harina. Ya. Entonces se puso en la plaza, en un camión, con gente de Guayaquil, y se aglomeró todo el pueblo. Obviamente una arroba de harina para ellos es valioso. Bueno, como resultado de eso, de esa charla política y de la repartición de harina, se murió una persona, 3 más estuvieron hospitalizadas en el Liborio Panchana, y 2 casas estuvieron severamente afectadas con todos sus integrantes con COVID moderado a severo. Y eso que todavía no comienza la campaña. Ya. No quiero saber qué pase en el mes de enero o en el mes de diciembre, cuando, sobre pretexto de esto, se van a hacer mítines, caravanas, van a ir a los pueblos a repartir camisetas, tazas, gorras o lo que tú quieras. Y eso va a traer aglomeración de la gente. No hay duda. Y esa aglomeración va a traernos problemas. Claro que sí. Doctor, ¿y la vacuna la ve posible? ¿La ve cercana? Es que tengo que hacerle esta pregunta, porque usted no, yo sé bien. que se lee todas las revistas especializadas y yo sé que puede estar más adelantado, porque sabemos que hay muchas vacunas que están ya en etapa 3. Sí, hay varias vacunas. Para no irnos muy lejos, voy a poner un ejemplo de Perú.
en Perú, donde el Ministerio de Salud sí permite hacer ensayos clínicos con vacunas, a diferencia de aquí, que no tenemos permitido nada, ya van más de 4.000 personas vacunadas con una vacuna china. Y hasta donde yo sé, y sí lo sé de primera mano porque yo tengo un contacto muy cercano con investigadores peruanos, hasta ahora no han tenido efectos adversos, hasta ahora no han tenido infectados. Es un estudio de 3 grupos, ¿no? Gente que recibe una dosis alta, gente que recibe una dosis baja y gente que recibe solamente placebo. Entonces, todavía es muy preliminar, pero esto que es hecho en un país vecino muy cercano al nuestro, es una prueba de que la vacuna podría servir. Ahora, ¿cuánto tiempo va a durar la inmunidad de la vacuna? No lo sabemos. No lo sé. Eso ya sería un segundo problema. Eso sería un problema. Pero ya un poquito más avanzado. Ya yo digo que vamos por partes, ¿no? Sí. Porque toca coger pues este problema por partes. No podemos Ahora, cogerlo de una. uno de los problemas con las vacunas, con cualquiera que sea, es la falsa sensación de seguridad que te puede dar. Ya. Es decir, yo estoy vacunado, ya no me voy a contagiar. Y a correr que todo es pampa, claro. Y voy por la vida feliz. Claro. Y sin embargo, esa vacuna eventualmente se puede acabar su efecto, puede no ser válida para cepas mutantes nuevas. Entonces, eso también hay que tener en consideración. O sea, no por el hecho de estar vacunado, quiere decir que ya estoy protegido para toda la vida. Entonces, hay que tener cuidado con eso. Hay que tener porque también hay nuevas cepas y eso pasa con todos los virus, ¿no? Y con todas las bacterias también. Doctor, pero así mismo se dice que en China ya se han vacunado. Y por eso están de fiesta. Porque la semana pasada salió una imagen de Wuhan, ¿no? Donde decía, claro, nosotros ya estamos todos contagiados y ellos contentos, felices. Dicen que en Rusia también, dicen. Pero sí hay una entrevista de una chica de China que estudia en Milán, que se la hizo la televisión italiana, donde ella dice que allá ya se vacunaron. O sea que tal vez como es un régimen comunista muy cerrado, no cuenta lo que hacen, pero probablemente ya estén vacunando a los chinos y ya estén todos sin COVID. Mira, China es un misterio envuelto en un enigma. O sea, es verdad. En ese sentido sí tiene razón Donald Trump cuando dice o cuando habla acerca del China virus. ¿Ya? Ellos, mal o bien, de buena o de mala voluntad, diseminaron el virus en el mundo, tienen al mundo ahorcado. Y ellos están como el pavo. Entonces, son cosas raras, ¿no? Son cosas raras que algún día la historia nos lo dirá. Bueno, ha crecido la economía. A ver, todas las economías del mundo van a decrecer este año, menos la de China. Claro, por eso. Pero va a crecer solamente un 1%. Bueno, esas son las estadísticas. Lo que sea, pero por lo general crecen muchísimo más, pues, ¿no? Sí, pero todas crecen y ahora todas han bajado. Pues también es cierto. Entonces, eso es algo que no se puede entender porque ya no hay noticias de China. También es cierto que por ser un régimen dictatorial, claro, en la fase aguda encerraron a todo el mundo y el que sacaba la pierna de la casa le pegaban un tiro y se acabó. Exacto. Entonces, el manejo de ellos de la pandemia fue totalmente distinto. Yo todavía no me trago mucho que no haya pasado algo raro en China. Pero en todo caso, eso no es problema nuestro. El problema es que tenemos esta amenaza, ¿no? Y que de alguna manera hay que hacerle entender a la población de que tienen que guardarse. Y la gente, lamentablemente, no entiende. Y las noticias oficiales tampoco ayudan, porque si yo prendo la televisión y veo que un médico me dice, o que una autoridad de salud me dice que sí hay un aumento leve
pero que no hay más muertos, me quedo tranquilo y me comienzo a reunir con mis amigos, voy a jugar indoor, voy a jugar fútbol, voy a jugar vóley, porque creo que no me va a pasar nada si la autoridad de salud me ha dicho que solo hay un leve aumento de casos. Entonces, eso en Europa ya no está pasando. Ahorita ya se asustaron, han sincerado las cifras y mira las consecuencias en la población, pero ellos han preferido hacer eso a que sufrir otra vez lo mismo, sí. Claro. Y bueno, y como dijo la alcaldesa ayer, que me llamó la atención, señores, cuídense porque no hay camas, así tengan plata. Eso Claro. me pareció, claro, a la vena, fulminante, claro. Me pareció, es que es verdad. Es verdad, o sea, el dinero no hace la salud. Así es. Ahora estamos un poco más preparados para enfrentar esto desde el punto de vista de armamento terapéutico, pero igual, la mayoría de los casos siguen su evolución natural. Por lo menos ya no le hacemos daño a los pacientes como le hacíamos al principio. Eso. ¿Ya? Pero eso puede ser que se traduzca en una reducción de la mortalidad. Claro. ¿Sí? Pero igual, mira, se estima actualmente que solamente el 15% de las personas infectadas son mayores de 65 años. Ok. Pero de todos los muertos que hay, el 94% son mayores de 65 años. Claro. Es decir, si bien es un porcentaje mínimo de la población de adultos mayores que se infecta, ahí es donde están casi todos los muertos. Claro. ¿Ya? En ese segmento. Eso es lo que tienen que entender los jóvenes que viven con adultos mayores en sus casas o que están en contacto, ¿no? O sea, el típico cumpleaños 80 de la abuelita y va toda la familia y a las 2 semanas la abuelita está en terapia intensiva. Claro que sí. Doctor, el tema de los anticoagulantes, usted que es neurólogo, ¿cuáles son las... es cierto que, digamos que las consecuencias del virus son tan grandes hasta después de tanto tiempo que puede venir un coágulo y te deja muerta así súbitamente, te puede ir al cerebro, te puede ir a cualquier lado? Eso es verdad. ¿Qué realidad hay en eso? Eso es verdad. Yo alguna vez te dije también que este virus tiene un comportamiento medio raro. Yo no sé si de pequeña leías Las aventuras de Superman. Sí, pues obvio. Pero me gustaba. Su archienemigo era Lex Luthor. Claro. Sí. Y este parece un virus votado por Lex Luthor. O sea, es un virus que tiene un comportamiento totalmente bizarro y que ahora estamos viendo consecuencias tardías. O sea, ya sabemos que aún en casos que no fueron muy graves durante la fase aguda, luego de meses de pasada la infección, quedan secuelas probablemente permanentes. Fibrosis pulmonar, que produce dificultad respiratoria. O sea, la gente que ha sobrevivido a un episodio de COVID, muchas veces ya no son iguales, ya no pueden volver a trotar, a hacer ejercicio, pueden tener arritmias cardíacas y pueden efectivamente desarrollar trombos por coágulos que se forman en las arterias. Entonces, probablemente los anticoagulantes deban ser usados por largo tiempo. Otra cosa que hemos comenzado a notar son las secuelas neurológicas. Este virus entra en el cerebro. ¿Ya? El receptor del virus está en las neuronas. Por lo tanto, el virus a través de la sangre o a través de la mucosa nasal y de algo que se llama lámina cribiforme que separa la nariz del cráneo, este virus entra por ahí y se aloja dentro de las neuronas y ahí se queda. Eso puede producir enfermedades neurodegenerativas, me refiero a demencia, puede producir enfermedad de Parkinson, puede producir puede producir trastornos de sueño, una serie de complicaciones neurológicas a largo plazo que recién las estamos comenzando a notar ahora.
Entonces, no Es estamos mejor hablando... no contagiarse. Sí, no estamos hablando de que me dio leve y que bueno y viva la fiesta, no, porque ese virus, aunque te haya dado leve, se te quedó en el cerebro, se te quedó en las células endoteliales, que son las células que recubren las arterias, y eso puede producir complicaciones a largo plazo. Eso ya lo estamos comenzando a ver, pero eso lo vamos a notar mucho más en unos 6 meses más, o cuando la gente que se infectó al principio por lo menos tenga un año de infección. Y tenga secuela, la secuela le moleste mucho, no sea constante, ¿no? Ay, me duele, me duele, me duele. Déjame, o sea, un Parkinson. El problema es que todas las enfermedades que usted me está diciendo, que son secuelas, no todas son tratables. Por supuesto, claro. Hay unas que O sea, llegaron para quedarse. Sí, los problemas de trombosis se pueden tratar y prevenir, sobre todo prevenir con el uso prolongado de estos anticoagulantes orales de nueva generación. Claro. Uno puede estar protegido, pero ¿quién te protege de un deterioro cognitivo? Claro. Nadie. Así es, doctor. ¿O quién te protege de un trastorno de sueño? Nosotros acabamos de encontrar, porque mira, los estudios, ¿cuál es el problema con los estudios que hay? Nadie tiene información previa. ¿Sí me explico? Por eso es que las compañías de seguros, cuando tú aseguras tu casa, se encargan de ir a tomarle foto a tu casa para luego comparar y ver cómo quedó. Para hacer el inventario del incendio, pero con respecto a lo que tenías previamente, ¿no? Al histórico. Tú puedes decir que ese cuadro que está ahí atrás era de Picasso, pero si no hay una foto de ese cuadro, no lo podemos. Bueno, fuera, ya no estuviera aquí, estuviera vendido. Claro. Bueno, la cuestión es que nadie tiene esa información, porque estos pacientes que han sufrido de COVID no han estado enrolados en estudios de corte, en estudios prospectivos de investigación. Por lo tanto, solamente tienen la foto de lo que pasó en adelante, pero no tienen la foto de lo que pasó hacia atrás. ¿Ya? Hay algunos estudios, entre los que incluyo el nuestro, donde por azar de la vida tuvimos la oportunidad de tener estos pacientes perfectamente estudiados antes de la pandemia. ¿Ya? Entonces, lo que se ha dicho sobre el sueño, por ejemplo, es bien reconocido que los pacientes que tienen COVID o que tuvieron COVID se quedan con trastornos de sueño. Duermen mal, tienen insomnio, pueden hacer apnea de sueño, pero todo eso se ha atribuido al estrés, a la falta de dinero, al estar encerrado. Pero como nosotros teníamos esta data previa y ahora la tenemos post, nosotros acabamos de demostrar que todos estos factores son simplemente circunstanciales. Y cuando se hacen modelos estadísticos, demostramos que todos estos factores no sobrepasan el efecto real del virus. No sé si me explico. O sea, la significancia de la asociación entre haber tenido COVID y tener trastornos de sueño va más allá de estar encerrado, de haber tenido COVID severo. Las secuelas van más allá. Van más allá de eso. O sea, no es por circunstancias. No es lógico, claro. Ya. Que podría ser, ¿no? Porque si yo estoy encerrado, deprimido, vivo solo, perdí mi trabajo, sí, puede ser, pero el haber tenido COVID va más allá de eso. Claro, el problema es que no se está hablando de un problema orgánico dejado por el COVID, sino de una situación mental. Y no es cierto, es también un problema orgánico. Es un problema orgánico, es un problema orgánico. El COVID daña las fibras cerebrales encargadas de los centros neurológicos encargados del control de sueño, daña las fibras cerebrales encargadas del control de la memoria o del funcionamiento adecuado de la capacidad cognitiva del individuo.
daña los centros neurológicos encargados de controlar los movimientos involuntarios y por eso es el Parkinson. Y eso es lo que sabemos hasta ahorita. Entonces, y mira, sí hay ejemplos de esto en la historia, ¿no? En la década de 1910, 1920, en Estados Unidos apareció un virus que gracias a Dios de ahí no pasó, en la zona de Nueva York, toda la zona este de Estados Unidos, que se llamó el virus de la encefalitis letárgica, de von Economo. Ese virus, así como vino, se fue. Y nunca se supo ni por qué vino ni por qué se fue. Lo que sí es verdad es que muchos de los pacientes infectados desarrollaron una encefalitis que los volvía prácticamente unos seres sin vida, catatónicos. Yo no sé si tú viste la película Awakenings con Robert De Niro, Despertares, ¿ya? Bueno, esa película es de la vida real y en esa película se ve en el Hospital Montefiore del Bronx una sala de sobrevivientes de la encefalitis letárgica en los años 60. O sea, estamos hablando que esa gente se le borró 50 años después. Claro. 40 años después, 45 años después. Se les borró el cassette. Se les borró el cassette totalmente. Entonces, esas son las secuelas que ya la humanidad ha vivido por el virus. Por un virus extraño que, como te digo, llegó de quién sabe dónde y se fue quién sabe por qué. Entonces, si eso, Dios no quiera, llega a pasar con el COVID, vamos a tener de aquí a 2 o 5 años un aumento significativo en la cantidad de gente con enfermedades degenerativas del sistema nervioso central. Usted sabe que yo lo he entrevistado muchísimas veces, doctor Bruto, pero tengo que confesarle que nunca quise tocar temas neurológicos con usted, porque a mí el cerebro me parece tan complicado. Es que para todo el resto de órganos hay como medicina, como remedio, pero el cerebro es tan complicado que realmente me espeluzna escucharlo. Y no quería tocar el tema por miedo, pero es importante enfrentar todo lo que estamos viviendo y todo lo que se está sabiendo de este virus y sus consecuencias. Sí, mira, es más o menos la diferencia entre un infarto de corazón o un infarto cerebral. El infarto de corazón es mucho más mortal. A ti te da un infarto y tienes un 70% de chance de morirte antes de llegar al hospital. Pero si te recuperas, tu vida funcional después de eso es bastante buena. Tendrás tus limitaciones, pero tú piensas, tú hablas, tú sientes, tú puedes, ¿sí me explico? Puedes moverte, claro. Eres funcional. En cambio, un infarto cerebral, si bien tiene, qué sé yo, la 10ª parte de mortalidad de un infarto cardíaco, te deja secuelas. Inhabilitado prácticamente. El tipo se vuelve afásico, no puede hablar, o no puede caminar, o se vuelve dependiente, o no puede deglutir. Entonces, esa es más o menos la diferencia con el COVID y otros virus respiratorios. O sea, tú puedes morirte de influenza. Te da una encefalitis herpética y te puedes morir. Pero si sobrellevas el episodio agudo, tienes mucha posibilidad de recuperarte y de quedar como que si no hubiera pasado nada. Aquí todavía no se sabe, pero ya te digo, cada vez hay más reportes de gente que teme que las secuelas neurológicas sean permanentes y eso a la larga se va a traducir en un aumento brutal en los casos de deterioro cognitivo. Doctor, ¿usted recomienda vacuna de meningitis para los adultos? Bueno, no tiene nada que ver con esto. No, yo sé, pero en relación a la meningitis, que afecta el cerebro. Sí, estamos de acuerdo, pero es lo mismo. O sea, hay 500 organismos que te producen meningitis. ¿Ya? Y la meningitis, las vacunas para meningitis básicamente son para ciertos tipos de bacterias que producen meningitis que son más comunes en los niños o más comunes en el personal de salud.
Entonces, la vacunación universal contra meningitis en adultos teóricamente no está indicada. Ok. Doctor, ¿qué pasa con los hisopados? En redes también salió que un mal hisopado te puede llegar a que te atraviesen el cerebro. Y ahorita que usted me hablaba de esa capa, que no sé cómo se llama por un nombre dificilísimo, pues que supuestamente separa a la nariz del cerebro, pues me puse a pensar que eso puede pasar en verdad, o eso es un mito, o un Bueno, invento de redes. a ver, la lámina cribiforme, así se Eso. llama, Ujú, ujú. es una lámina de hueso perforada. Ya, Es una galleta, ok. para que nos entendamos, ¿ya? Peor, peor. Y si yo le pego una estocada a una galleta, sí la puedo romper. Claro, una cracker. Uy, no. Ahora, llegar hasta la lámina cribiforme con un palito de hisopado, mi respeto, ¿no? Hay que O ser, sea, hay que hay ser que ser, medio bestia para llegar hasta allá arriba, no ¿no? digamos, no digamos bruto porque este es su apellido, pero Sí, bestia, ¿ya? sí, hay que ser medio bestia para llegar hasta allá. Pero Ok, entiendo, puede entiendo. pasar, puede pasar. Puede pasar. Lo que sí puede pasar es que el ángulo en que se introduce el hisopo Ujú. sea, sea un ángulo no adecuado, Ok. Para ¿ya? captar el virus. Para captar al virus. Porque si yo Ya. introduzco, si yo hago levantar la cabeza, ¿qué es lo que hacen? ¿Ya? Ujú, Y encima dirijo el hisopo de abajo hacia arriba, ujú. no voy a atinarle al sitio donde está el coronavirus. Entonces, por eso es que los hisopados tienen un porcentaje De falsos positivos o de falsos falsos negativos. positivos, falsos negativos, sobre todo falsos negativos. Falsos positivos son pocos, son falsos Ya. negativos, Ok. porque el hisopado no llega al sitio donde está el virus. Pero por el mal tecnólogo. Por la mala técnica, digamos. Claro, Claro, por la claro. mala técnica. Porque Exacto. por eso es que se aconseja hacer tanto de faringe como de nariz, ¿no? Ya. Y eso aumenta un poco. La Eh, probabilidad de dar digamos, un positivo positivo. Sí, hay otra posibilidad que debería implementarse, que es buscar el virus en las heces. Mm, Eso ya está perfectamente bien demostrado. lo escuché alguna vez. Claro, Sí, da diarrea, por sí, algo da será. diarrea y ya se ha demostrado que no solo está en las heces, se queda en las letrinas y en los servicios higiénicos, ¿ya? Ya, Y eso sí realmente da miedo, porque claro. hay un estudio donde ellos demuestran que al jalar la válvula, el virus puede volar Obvio, hasta más allá de 50 centímetros de alto, claro. Impulso, pues. ¿ya? Y al bajar se Ujú. queda en la tapa, Vaya. ¿ya? Y la próxima persona que use ese baño puede contagiarse. Todavía no está 100% demostrado, ¿no? Pero eso ya está reportado, ¿ya? Se ha reportado, incluso hay un estudio en Quito, Ujú. donde los ríos que reciben aguas servidas se ha demostrado presencia del virus en ese río. Incluso hay la propuesta de que en poblaciones, en vez de estarle haciendo hisopado a todo el mundo a ver si hay virus, simplemente examinen las aguas servidas. Es mucho más barato, más rápido y puede dar un estimado de la severidad de la infección de determinada población. Pero poblacionalmente hablando, pero no identificando No, quién lo tiene. obviamente, ¿no? Pero lo que pasa es que cuando hay una infección tan masiva, tú tienes que buscar métodos de captura, métodos de screening, Ya. ¿ya? Más amplios. Para decir, claro, esta población, aquí está pasando algo, se justifica costo-beneficio entrar e investigar a todo el mundo. En esta población no, en esta sí, en esta no. Entonces, eso ya son técnicas epidemiológicas de captura de casos, pero el mensaje final para la población es que hay que tener cuidado en los servicios higiénicos compartidos. Es más, hay un reporte de China en un edificio alto
que estaba el tubo de desagüe vertical, Ok. y que cada servicio higiénico se iba conectando a ese tubo madre de desagüe, donde las personas infectadas de arriba infectaban a las de los pisos de abajo. Más o menos como palo de gallinero. Más o menos. Claro, exacto. Más o menos. Los chinos tienen mucha información que no le han compartido al mundo. No, Eso sí se sabe. Sí, sí, eso sí. está publicado, por supuesto. Por supuesto. ¿Y por qué no se ha, digamos, adentrado más en ello? Tal vez porque no comenzamos con el principio. A ver, es porque no hay muchos estudios al respecto. Ya. Pero de que está escrito, está escrito. Mira, la información que ha habido en estos meses sobre el COVID, información médica seria me refiero, es una cosa que no creo que haya parangón en la historia de la medicina. Hay un buscador médico que solo te pone artículos publicados en revistas de calidad. ¿Cuál es ese, doctor? PubMed se llama. ¿Cómo? Google Med. No, PubMed. PubMed. ¿Ok? Okay. O PubMed, como sea. Okay. Bueno, si uno entra a esa página que es de acceso libre y uno tipea COVID-19 en el buscador, tú vas a encontrar más de 70.000 artículos. 70.000 artículos publicados, obviamente, en los últimos 10 meses. Entonces, estamos hablando de 7.000 artículos al mes en revistas serias, no en el periódico ni en Condorito, estamos hablando de revistas serias, ¿ya? Son 7.000 artículos por mes donde la información es tan abrumadora que es prácticamente imposible estar al día en todo. Prácticamente imposible. Entonces, lo que los investigadores hacen es buscar títulos, perdón, y dependiendo de lo que les interese, centrarse en esos artículos. Entonces, como a mí sí me interesa mucho esto de la transmisión fecal, puede ser transmitido por orina también. Ahí está el virus. Lo que pasa es que es sistemático. Está en todos los órganos, el virus. Sí, entonces claro. está en todos lados. Está en riñones, está en el aparato digestivo, está en todos lados. Claro. Está en el cerebro, está en todos lados. Claro. Antes se pensaba que solamente tenía que estar en los pulmones. Ojalá. Tremendo error. Ojalá fuera así. Doctor, como siempre, un gustazo conversar con usted. Gracias por toda esa información, pues no solamente para mí, obviamente, sino para todo el público de Radio Fuego y sus extensiones digitales. Un abrazo. Gracias, Mariela. ¿Qué pasa con Mariela? Llegó a ustedes gracias al auspicio de Nature's Garden, Interagua, Banco del Pacífico, Municipio de Guayaquil, EMAPAC, Produbanco, Ceviches de la Rumiñahui, ATM, Blemil, Vitafos, Municipio de Quito, Puerto Limpio, MAVE, McCormick, Municipio de Milagro, La Holandesa, Atún Campos, Diners Club, Fideca. Que vuelva la música en vena.